bueno, ya tenemos en el aire a nuestro invitado. Así que bueno, muy bien. Ahí está, hola. Hola, buenas tardes, Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te estábamos llamando. ¿Qué pasó? Sí, no, es que estoy justo, le comenté al productor que estoy con mis padres tomando la merienda. Y Bueno, si claro, quiero... pero habíamos quedado en la nota. Sí, 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 lo tenía agendado, me sonó la alarma y todo, Ah, pero no bueno, y... escuché el teléfono. Ah, No sé, vio cómo son los celulares, sí, eso es. Bueno, por eso a veces yo pido teléfono los fijo. misterios de las máquinas, Los ¿no? misterios, Pablo. Bueno, te vamos a sacar un poquito de este lugar de confort, que es tan agradable, tomar con los papis. Ponele. No, sí, maravilloso, ojalá los tuviese yo. Así es que lo comprendo. Tenés dos obras en este momento en el... Voy a tener tres, ¿tres? Oh, porque voy eh, a reponer otra más que después te cuento bueno, cuando... empecemos con la Wagner, que me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención porque he visto Sí. películas, digo, fotos donde hay mucho desnudo y demás. Contanos un poquito cómo es, porque además viene bastante interesante. Bueno, voy a tratar de ser sintético, cualquier cosa me Sí, yo te interrumpes. voy haciendo, Eh, sí, te hago la obra, preguntas. la Wagner, la estrenamos nosotros en el San Martín en el 2013. Ajá, Y la verdad es que para hacer una obra, después de ahí salió al circuito independiente y se mantuvo en cartel desde el 2013 hasta hoy, que son 7 años. Estamos prácticamente todo el año haciendo funciones. Desde qué que salimos de bárbaro, San ¿eh? Martín, Sí, sí, sí. pasamos a una sala más pequeña que es el Espacio Callejón, que es de Sí, Javier Dolte, el director teatral, sí. pero no es habitual que una obra de danza contemporánea se mantenga tanto tiempo en cartel, así que para mí es un orgullo esto. ¿Cómo Y es? todo. Perdón, Pablo, ¿es danza o cómo es? A ver, contanos un poquito, Eh, en líneas generales, ¿no? Mi Brevemente. trabajo yo si lo tengo que clasificar, lo clasifico como danza, Ajá, pero igual tiene muchos elementos teatrales, ¿no? Tiene, a ver, las obras a veces tienen texto, canciones, situaciones que son más teatrales, ajá. pero yo lo considero danza porque el eje, yo pienso los trabajos desde el cuerpo y no como creo que Ah, piensa más un dramaturgo desde la palabra, digamos, claro, ¿no? entiendo, entiendo, sí, sí. Pero es un tipo de danza muy accesible, digamos. Ah, me está sonando la alarma. Entiendo. Ahora, la ¿Hola? Wagner, sí, sí, ¿me escuchás? Perdón, sí, sí, me había sonado la alarma, mira, Ah, bueno, no el importa. recordatorio. Bueno, Wagner, han tomado a Wagner, que fue uno de los personajes, bueno, relevantes de la música, ni que hablar, Sí, pero además una personalidad política muy polémica, ¿no? En su momento. sí, Eh, sí. en- Ah, perdón. ¿Cómo? No, 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 perdón, no te dejé terminar. No, 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 en eso, en su momento, en aquellos años, en los primeros Sí, años del siglo XIX, él pero fue sigue... sumamente, sí. A mí me interesó Wagner porque, digamos, por dos motivos. Por un lado, por el lado de mi... Si yo, antes de dedicarme al teatro, digamos, a la danza, era músico, Ah, así que bueno, claro. y siempre me gustó mucho la música de Wagner. Y por otro lado, esto que vos mencionaste también, que en Wagner se da el fenómeno que se da en muchos artistas, ¿no? Donde hay una contradicción o un conflicto entre la persona y su producción artística. En Wagner claramente es uno de los músicos, dentro de la tradición de la música culta occidental, es uno de los más geniales que hubo, Sí, sí, pero desde a su ya. vez era un personaje detestable, era una Sí. persona ferozmente antisemita que escribió unas cosas tremendas contra los judíos. Exacto. Y Ahora, ¿y yo cómo por... lo llevas? Perdón, ¿cómo lo llevas Sí, esto a escena? ¿Cómo es este trabajo tuyo, ¿no? Como dramaturgo o coreógrafo dramaturgo, ¿cómo es? En este no sé. caso, ¿no? Sí, bueno, yo en este caso quería partir de tomar como base la música de Wagner, ¿no? Para Claro. estructurar digamos, la dramaturgia de la obra. Y la escena, esto que vos mencionaste de los desnudos, es un elenco de 4 bailarinas excelentes. Ajá. Eh, la idea era poner un poco en fricción, como si fuera una especie de contrapunto con dos líneas. Por un lado, la música de Wagner, que está llena de estas connotaciones que tienen que ver con la figura de Wagner y con Sí. viste que
el nazismo se apropió particularmente de la figura de Wagner, Sí, sí, lo sí, volvió sí. como una especie de músico Sí, sí. del régimen, Exacto. y después quedó muy pegado a la idea del holocausto también, ¿no? De la Sí, masacre claro, él de ya los judíos. había muerto hacía mucho, pero igual él era una personalidad así, tenía esa personalidad de acuerdo a lo que se lee, Claro, ¿no? pero sobre todo se acentuó esa asociación de Wagner y polémica con con la apropiación que hizo el nazismo tanto de su Claro, figura como de su claro, música. exacto. Y mi idea era un poco poner en fricción, ¿qué pasa si vemos estos cuerpos desnudos de mujeres en situaciones que son físicamente bastante violentas en general durante la obra? ¿Qué pasa si eso se pone en un paralelo, digamos, en la escena con la música de Wagner? Ujú. Y para mí eso tenía que ver, obviamente, con implicancias, asociaciones con el holocausto, la guerra, el nazismo. Ajá, Pero lo más interesante que pasó con esta obra, desde que se estrenó en el 2013, es que, salvo en países donde evidentemente la violencia de género no es una prioridad, como por ejemplo nos pasó en Bélgica, que estuvimos de gira, ajá, donde la gente sí me preguntaban como vos, por ejemplo, sí, bueno, ¿por qué Wagner? ¿Qué claro, pasa con la figura, la guerra, no sé qué? En todos los países que fuimos, y obviamente aquí en Argentina también, siempre se empezó a ver a la obra como una obra que hablaba sobre la violencia de género, ajá, porque, digamos, hay una situación ahí entre las sí, cuatro sí, mujeres donde se presentan situaciones de violencia sexual, pero no hay hombres en la escena. Entonces, me parece que es una obra que no es literal, digo, no es una obra literalmente sobre la violencia de género, pero es muy notable que nadie nunca, acá por ejemplo en Argentina, ni en Brasil, ni en sí, otros países ni en España, que también hemos ido mucho y donde la violencia de género es un tema sí, también muy preocupante, sí, sí. siempre se lee, y creo que también nos ha ido bien con la obra porque dice que uno Es piensa un la tema obra que no como... pasa de moda, digamos, No, ¿o es no? que Claro. cuando yo la pensé en el 2013, aquí en Argentina tampoco era igual que ahora. No, claro Digamos, que no, yo no. nunca pensé en hacer una obra sobre la violencia de género. Pensé en esto que decía Weimar, los judíos, los nazis, pero Sí, 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 pero de después viste que pronto fue girando o tomando ese matiz. claro, viste que esa frase media común que uno piensa las obras, pero en realidad el contexto es el después el que les da un significado a las obras. Es Y verdad. claramente el contexto, por lo menos acá en Argentina, sobre todo, que es donde más hicimos la obra, obviamente, Sí, el contexto modifica, la manera que la gente la percibe, modificó, es bueno, así, claro. mi propia apreciación. Digo, mira, yo creo que estoy hablando de una cosa y en realidad la gente de otra. Ve Está buenísimo, otra. ¿no? Qué curioso, ¿no? Y tenés, Sí, ahora eso sí, más allá te iba a preguntar por las otras dos obras. No, la que sí. está en escena y la otra, ¿no? Que se viene. Pero, ¿por qué la Wagner? La Wagner. Mira, yo al principio, entre los nombres posibles que tenía, era Wagner, que por suerte no se lo puse, y una de las chicas, una vez, de las bailarinas, creo que fue, bueno, después las voy a nombrar a las cuatro, Sí, sí. una sugirió medio en broma, no sé de qué estábamos hablando, como feminizando a la figura de Wagner, dijo la Wagner, ¿viste? Como cuando uno dice Sí, sí, sí. la Tirar títulos. Susana, Sí, sí, la sí. Negra, la Sí, Carla, no sí, sé, sí. como No, lo está bien, feminizó un está bien. poco. Y entonces a mí ahí me re cerró, me gustó la idea de feminizar un poco la figura de Wagner. Está muy bien. Después yo leí mucho sobre él porque me interesa leer sobre cuando hago las obras. Y de él tenía también no es una perversión, una manía, digamos, que le gustaba la ropa interior femenina, Ajá. sobre todo las cosas, no recuerdo cómo que se usaba en esa época, las mujeres, viste, no sé si era satén o no sé cómo era, que era Sí, sí. seda. Sí, sí, Tenía un una obsesión un sartén, poco, sí. parece, por esa, Ajá, por mira vos. Eh, como un fetiche, ¿no? No sí, porque sí. No, no, nada que ver entiendo. con, Entiendo. No era una viste, perversión. siendo él era no, heterosexual, digamos, de Sí, esa sí, sí, época, sí, pero sí. tenía esa manía, entonces también Bueno, ahí dije, bueno, pero también es como una cosa tradicionalmente asociada a lo femenino, entonces muy bien. No, no, la me verdad que el gustó. título suena. Yo voy a nombrar a las chicas, a Yelene Clavin, Sí, Bárbaro Alonso, Carla Di Gracia y Carla Rímola, quien también, bueno, han tenido y se han involucrado en el tema hasta que le surgió el título, y que vos aceptaste, por cierto. Tenés otra obra, hablando de esta obra que habla de los luces y sombras en la Tierra. es ¿Cómo la se otra obra llama?
Es un estreno que ya, bueno, la temporada que hacemos ahora es corta, quedan 2 funciones, pero vamos a volver el año que viene. La estamos Sí, haciendo sí, en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es un exacto. teatro muy lindo, antiguo, Sí, que se recuperó, lo iban a demoler y lo recuperaron los vecinos del barrio. exacto. Se llama La oscuridad cubrió la tierra, que es una Ujú. frase de la Biblia, Sí, y es hace tiempo me empezó a interesar el tema de la religión. Yo por parte de mi papá soy de ascendencia judía, si bien mi papá es ateo, pero por sí, parte de mi papá, mi mamá es católica, ajá. y de chiquitos mi abuela nos hizo bautizar, porque O sea que si no tenés nos las íbamos. dos vertientes, podés Exacto. elegir a ver con quién o no. Supuestamente nos iban a educar laicamente, porque los dos, mis dos padres Claro, venían de dos ascendencias religiosas diferentes, pero sí. mi abuela italiana pudo más Ah, y viste como que si uno no, para el catolicismo, si no estás bautizado, ah, sí, sí, te hay que vas a ir al infierno, bautizarse. digamos. No, no, bueno, pero no, no le hace mal a nadie ese Bueno, bautismo. así que en forma soy católico, digamos. Y me Claro, empezó a interesar mucho el cristianismo, en particular cuestiones que tienen que ver con el rito del catolicismo, ajá, viste, con la religión, como que nunca me había interesado y me fascinó, y la obra un poco humildemente, porque es un tema muy complejo, del que sí, muchos sí, sí. artistas brillantes también han hablado, criticado, a favor, en contra de la iglesia, de la religión. Yo intenté hacer una mirada sobre la religión, que tratando de pensar cómo yo podía abordar un tema tan complejo, que era un poco como si fuera un poco la religión vista por los ojos de los niños, ¿viste? Claro, Como, no una sé, niña como se pregunta si Dios existe, dice la sí, hay gacetilla, como algo, ¿no? viste, y en realidad los bailarines son todos de 20 y pico, 30. Entonces hay una cosa que es como, eso que yo digo, como que por un lado hay toda una parte más luminosa, como Claro, una más infantil, sin hablar peyorativamente de lo infantil, pero no, más inocente. Y por otro lado, para mí a su vez, todos tenemos una serie de asociaciones que pasa con los niños en las iglesias, ¿no? ah, Los sí, sí. abusos, Ah, bueno, etcétera, bueno, ya entramos en cosas muy, muy entonces me parece severas, que, ¿no? claro, pero como que permitía como una mirada sobre la religión, sobre el rito, sobre la iglesia quizás, que te permitía un espacio, sí, de luminosidad y un espacio de oscuridad, De ¿viste? Y de oscuridad. oscuridad también. Claro, entiendo, entiendo Sí. qué tema complejo para tratar. ¿Esto cuándo se ofrece? ¿Qué días? La oscuridad cubre la tierra, quedan 2 funciones. Los Bueno, jueves a las 21 horas en este teatro que te dije, el que se llama centro, Centro claro, sí. Cultural Ujú. 25 de Mayo, que queda en Triunvirato Exacto. 4444. Y con respecto a la Wagner, Y la Wagner está los domingos, esta estamos hasta mediados de diciembre, así que los oyentes interesados tienen pues, tiempo. exacto, en el... Estamos los domingos a las 21 horas en un teatro que se llama Espacio Callejón, que queda Sí, por el barrio del Abasto, que es muy lindo. sí, sí, lo Y conocemos. Y también, ¿qué vas a hacer? A ver, para, eh, te digo, y las entradas para las 2 ah, obras perdón. se compran solo online, que es una página que se llama Ah, sí, sí, www.alternativateatral.com. Por ahí sí, se sí, pueden sí. reservar o comprar las entradas para las 2 Fantástico, obras. está bien saberlo, pero es el sitio del teatro, digamos, ¿no? Sí, es Eh, como que se hizo muy popular para comprar entradas. Exactamente. Y decime, por último, porque después te quiero hacer otra Sí, pregunta. ¿Qué es lo que tenés entre manos para estrenar? ahora vamos a hacer unas funciones de un solo que yo estrené el año pasado en un programa que fue compartido con otros directores en el Teatro de la Ribera, del Complejo Teatral, Sí, un teatro que está en La Boca, que es sí, hermoso, sí, sí, sí. que era, creo, una de las propiedades de Quinquela Martin, ¿no? Creo que Exacto. era. Miquela Martí, Y sí. después, bueno, él se dio, viste, eran artistas de otra época, creo, ¿no? Él tenía como una manzana en la boca, yo no sabía, y la cedió casi toda al Estado, digamos, ¿no? O bueno, Sí, sí, a la municipalidad de o a la allí, ciudad en ese a la momento, ¿no? ciudad, sí, Claro, sí. claro, o a la ciudad de Buenos Aires, increíble. Esta obra era un ciclo que se llamaba Striptease, que lo curó Diana Teocaridis, que es la directora del Teatro de la Ribera, y había 4 obras, una de las cuales era la mía, que, bueno, había que hacer un striptease, cómo era la versión de uno de un striptease. Y ahora nos invitaron a hacerla en un ciclo en el Centro Cultural Recoleta, Ajá, que se llama Soy Yo, que es un ciclo por la diversidad, ¿no? Por la ajá, diversidad está sexual, bien. etcétera, Sí, etcétera. sí. Y la obra se llama El Cisne Salvaje, es un solo de un varón que hace literalmente un striptease, bajo Ujú. lo que yo entiendo, no es un striptease digo, de bar, digo, pero es como mi versión Sí, de sí. qué entiendo yo por striptease. Y está buena, y el ¿Qué intérprete día es es? Pablo Videgaín, Ajá, ¿y qué bailarín días va a estar? increíble. Sí, sí. Eso vamos a estar a partir del 27 de noviembre, son solo 4 funciones porque es como dentro de un festival.
los miércoles y viernes a partir del 27, que es viernes. Muy Quiere bien, ¿a decir qué que hora sería? y creo que, ¿sabes que eso no sé? Creo que Bueno, es a hay las que ir ahí. 20:30, Claro. 21. Bueno, es Pero si una... entran en el Centro Cultural Claro. Recoleta van a tener la información ahí. O sea, Pablo, que estás con muchísima actividad enorme y aparte con mucha... son diferentes tus obras, eso quiero decir, que son cosas muy diferentes. Finalmente, ¿no? Y brevemente, sos Sí, músico, ¿no? ¿Cuántos años fuiste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué tocás? mira, yo empecé de pequeño porque tenía una tía que era muy buena pianista y mi papá es muy melómano, entonces tuve esas dos Ah, bueno. como incentivos. Empecé de nada, de chiqui, no sé, los 6 años, 5, no me acuerdo. En el barrio, yo nací en Ramos Mejía, una maestra, viste, muy de barrio todo, como venía una maestra Sí, está que bien eso. ¿Pero qué me tocabas? ¿El enseñaba, piano? no, Piano. pero claro, viste, pero que en la primera clase te enseñaba para Elisa, Y pero después me sí. empecé a entusiasmar y empecé a hacer estudios formales, hice el Conservatorio Nacional, que ya no existe más porque era la Sí. Universidad de las Artes, era el Conservatorio Nacional López Buchardo, me Ah, recibí ahí. tenés Sí, viste que razón. ahora era un terciario y ahora todo eso se cambió de nivel y es una universidad, ¿no? Sí, sí, La sí, exactamente. universidad. No sabía ese cambio. Ahora vos me haces entender mejor. No sabía por qué Claro, existe. Claro, el conservatorio, claro. la Escuela de Arte de Bellas Artes Perirano Pueyrredón son todo lo que se llama la Universidad Nacional de las Artes, Sí, sí, ahora la sí, UNA. sí, sí, la una. Que Sí, está sí, sí. buenísimo porque tiene más prestigio académico, ¿no? Yo me recibía de profesor y ahora se reciben, Sí. mis alumnos, yo doy clases ahí, se reciben de licenciados, digamos. Claro, bueno, yo también. A mí me ha pasado igual que a vos, así que no. Viste que los terciarios esos desaparecieron. Sí, Vos que yo estudiaste soy en algunos, profesora, sí, profesora claro, ¿viste? de letras, pero también soy música, porque he estudiado mucho por una cuestión familiar. Pero bueno, ahora no te voy a contar mi vida. No, bueno, y finalmente tenía, viste, el piano, ser pianista clásico es para unos pocos elegidos. Sí, Y por suerte me di cuenta de que era bastante bueno, pero no lo suficientemente bueno, y eso es un... dejé, sí, anduve deambulando un poco, porque mis padres los dos son médicos, entonces había una presión muy fuerte por que estudiaran en la universidad, también una carrera de verdad. Y bueno, Empecé, eso pasa, ¿eh? es como en toda la familia. Empecé a estudiar paisajismo en la UBA, que es Ay, qué una lindo. carrera, una especialización dentro de agronomía, pero bueno, no me gustaba, a mí no me gustan las ciencias exactas, me costaba mucho. Mm, Y a mí ahí después, tampoco. no, era un sufrimiento. Mira que yo estudiaba un montón, pero no me daba la... Y ahí se fundó en ese momento, estoy hablando de fines de los 90, ponele. Sí, Eh, Manuel Antina, el director argentino, fundó la sí. Universidad del Cine, que es Ah, sí, sí, un sí. lugar que está buenísimo, Sí, sí. y yo era muy cinéfilo también, porque mi papá era muy cinéfilo también, y entonces ahí se juntó, bueno, algo que a mí me gustaba con la idea de que también era una universidad, que es una carrera seria. Entonces Sí. empecé a estudiar cine y ahí me contacté con gente de teatro y con bailarinas y empecé a tomar clases de Y danza, clases de empezar. teatro y Pero qué ahí bien. después me fui definiendo más por la danza, digamos. Por el teatro. Bueno, yo te felicito, Pablo, pues es un placer hablar con alguien que ha estudiado, que se ha esforzado, se ha metido así en distintos vericuetos artísticos todos. Te felicito.